Estamos con el doctor Alberto Abello, reconocido historiador, un hombre dedicado a la academia de tiempo completo. Sus pasos por el periodismo han sido notorios. Me siento feliz de volverlo a ver aquí. Muy grato verlo. Nos hemos visto siempre en circunstancias excepcionales, como especiales, ¿no? Como tan diversas en la vida del país, porque tú pues eres también un historiador, porque tú estás registrando todo lo que va pasando día tras día. Esa es la historia real, ¿no? Y la comentas y la vives, ¿no? Y la disfrutas con dialéctica y con pasión. Y hablando de estos temas, Simón Bolívar muere en la más absoluta pobreza. En su testamento pues nos dejó todas sus deudas. Mientras tanto, Santander estaba en otras condiciones, ¿no? Bueno, es que Bolívar era un hombre muy rico cuando nace. Su familia tenía pues haciendas, casas. Era lo que llamaban un gran cacao en esa época. Gran cacao era que cuando tú vendías oro, vendías cacao en Europa, sí, era como vender oro en polvo, porque era carísimo. El cacao en aquella época era un lujo. En un invierno tomarse una taza de chocolate americano era extraordinario, eso era un lujo que se pagaba caro. Y él tenía minas también, ganadería, caballos, es decir, era un empresario grande. Y precisamente la mayor expropiación de bienes que se le hizo a algún americano por estar contra la corona fue la que se le hizo a él, que lo expropiaron de sus bienes, que eran muchísimos. Pero además él prácticamente mucha parte de su dinero la dedicó a la independencia. Por ejemplo, de repente enviudaba a una señora que su marido era un irlandés que había ayudado a la causa de la independencia, y él de su propio bolsillo le ponía una suma mensual para una pensión para que sobreviviera la señora mientras tanto, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿no? Que todo el dinero que lo invertía en el conflicto, en la guerra, en sus cosas, sí, y cuando tuvo el poder hubiera podido desocupar las minas todas de oro y venderlas y quedarse con el dinero como hacen todos los dictadores, y él no. Entonces, le debían salarios, le debían cosas, le habían hecho muchos homenajes, ¿no? Lo mismo a Sucre le habían hecho muchos homenajes, que también era muy desprendido. Sucre pertenece obviamente a sus antepasados, porque... Ah, bueno, sí, de la familia. Él recibió el pues, Congreso de Colombia. A los suyos. Ah, sí, sí, sí. Es que Bolívar y Sucre también eran parientes, tenían un antepasado en común. Pero el caso de Sucre es muy bonito, hablando de espadas, que estábamos comentando hace un rato, las espadas y tal, porque el Congreso en Bogotá, que manejaba Santander, como tú recordabas, no quería darle más ayuda ni a Sucre ni a Bolívar, que estaban por allá en el Perú. Decían, gastamos las finanzas, gastamos todo para alimentar a estos tipos, tal. Pero cuando inesperadamente Sucre gana la batalla de Ayacucho, que fue una batalla extraordinaria, contra un ejército superior, los mejores guerreros que han derrotado a Napoleón, grandes generales como el general Valdés, el virrey que luchó fue herido varias veces y luchó hasta el final. No, el Congreso en Bogotá se enloqueció con ese triunfo. Entonces, entre las cosas que ordenaron en honor de Bolívar y de Sucre, mandarla a hacerle una espada de oro a Sucre, en Londres. Esa espada la mandaron a hacer a donde el armero del rey. En esa época había un armero que era el que hacía los lores a los tipos importantes. Y el rey de repente pasó por la armería y preguntó, ¿y esa espada para quién? Esa es para el general Sucre que ganó. Ah, sí, el de la batalla de Ayacucho. Y le dijo, ¿y
¿y por qué la está haciendo así? No, porque eso así la pidieron. Le dijo, no, esta espada tiene que ser igual a la que le dimos nosotros a Wellington cuando derrotó a Napoleón, porque la hazaña de Sucre es tan importante como esa. Y entonces, así se hizo, y cuando se la mostraron al rey, le puso un aderezo de diamantes y cosas como la que tenía la de Wellington, por cuenta de él. No, esa espada, obviamente la tenía Sucre, y cuando muere Sucre, la esposa de Sucre se la manda, porque Sucre lo había dispuesto así, que ellos sí, el que primero moría le mandaba las espadas al otro, ciertas condecoraciones. Entonces le mandó la espada a Bolívar, que tenía diamantes, ¿cierto? Una belleza. Y después Bolívar se la manda a ella ya en una carta diciendo que la única que me debe tener eso, que es ella, que está afligida por la muerte de su mejor amigo y su esposo. Y ella años después se la regala a un presidente que había dado un golpe en Bolivia, un general, que no era muy querido, que era un tipo, no era tan digno como para llevar esa espada, digámoslo claramente. Entonces este general en un desfile se la pone, que eso era para ponerla en una pared, en una vitrina, una cosa. Y había un soldado que no estaba marchando bien y le da un sablazo. Y otro general que estaba ahí se revela, le dan un golpe de estado por haber ofendido la memoria de Sucre usando esa espada y empuñándola a él, que no merecía empuñar esa espada, le dan el golpe de estado. Fíjate, la historia de las espadas es una historia bien curiosa, ¿no? Que cortan etapas de la vida de los pueblos también, ¿no? Significan muchísimo. Aquí, pues el pasado 7 de agosto, se robó el show prácticamente la espada de Bolívar. Sí, porque la gente esperaba que iba a hacer algo con la espada contra alguien, alguna cosa, había muchos nervios entre la gente, ¿no? Pero realmente no pasó de ser un show. ¿Sí? Sí. Ahora se hacen muchos shows, está de moda el show, está de moda alaridos, gritos, es decir, la política ha perdido estilo, ¿no? Entonces, pero en todos los bandos, ¿no? No me refiero a un bando en especial, ¿no? Y esa falta de estilo, desde luego, se resiente en todo, porque también tiene que ver mucho con la ausencia de ideas. Es decir, cada quien está defendiendo un cartabón, está defendiendo un programa, unas frases de memoria. Los unos están defendiendo todas las frases de memoria que aprendieron del siglo XIX, que enseñó Carlos Marx, Proudhon y todos esos utópicos, y las repiten hoy, ¿no? Y los contrarios más o menos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, Colombia, por ejemplo, es impresionante las elecciones pasadas, que no hubo un verdadero candidato de la derecha que vendiera tesis de derecha, que se empinara ante el país y defendiera un programa con la fuerza que va a defender, porque todos los asesores de publicidad les aconsejaban a los candidatos que fueran suavecitos, que no fueran a molestar mucho a la izquierda, que fueran pacientes, que fueran centristas. Y resulta que cuando hay dos tesis antagónicas, una contra la propiedad privada y otra que debe defender la propiedad privada, el derecho y la ley, pues no se puede estar a medias, hay que estar a fondo con una de las dos. Entonces, la derecha perdió esa gran oportunidad y la izquierda con Petro, hay que reconocer que él aprendió a hacer política. Entonces, no solo se dedicó a recorrerse las costas, ofreciéndole todo a las gentes de esas regiones, en muchos casos con razón, pero no están haciendo nada por mejorarlo tampoco como estaban. Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo es posible que un departamento como el Chocó no tenga senador? Y que todos esos departamentos del sur del país no tengan senador, o sea, que no tengan representación popular. Caldas no tiene senador. Eso es antidemocrático, pero totalmente antidemocrático. Claro. Entonces hay que ofrecerles que tengan una representación, que son las regiones que más lo necesitan. Entonces les dijeron que les iban a ayudar y que la igualdad y no han hecho nada. Porque les interesa a muchos, a todos los políticos hoy del régimen, digamos, porque otro problema de Colombia es que el régimen sigue ahí. Sí. Que decía Álvaro que el régimen no tenía cara, no tenía jefe, no tenía líder, pero está ahí. Pero hoy está más que nunca, porque al otro día de la victoria de Petro en las elecciones, donde él se conquistó a mucha gente,
Él fue el que hizo el pacto con algunos de la U, con algunos liberales, con nosotros, con regiones, es decir, tuvo mucha habilidad para eso. Llegan al poder. El Partido Conservador, que había recibido votos para estar en contra del partido histórico, porque sus principios, su defensa del orden, de la construcción, de la ley, de la estabilidad democrática, de la propiedad privada, del derecho, lo obliga a ser un partido de orden. Eso lo escuché yo a Luis Fidel Moreno en la reunión que se hizo aquí en la Casa Ospina. Exacto. Entonces, ese partido... Donde usted estuvo, sí, claro, y se le hizo un homenaje a su señoría. Sí, sí, muy querida el presidente de la Academia de Historia del Valle, que es un hombre muy distinguido y muy generoso. No, él es el presidente del directorio, conservador, perdón, del Valle. Hizo un homenaje, es una persona muy valedera, porque, entre otras cosas, el Valle fue uno de los centros conservadores más importantes del país. ¿Cierto? Y de Bolivia, y de la cosa bolivariana y todo eso desde siempre, ¿no? Allá un líder que hoy nadie sabe ni quién es ni nada, pero que era extraordinario, se llamaba Primitivo Crespo. Era un orador de esos de miedo, que el tipo se enfrentaba a las turbas. En aquella época, cuando aparecía un conservador, le mandaban las turbas y él se enfrentaba. Entonces, esa gente del Valle tuvo mucha gente, los Salazar, ¿no? Los Barberi, toda esa gente extraordinaria, los Lloreda, pues, Holguines, cantidad de gente extraordinaria y valiosa, ¿no? Entonces, sí, él estuvo muy amable. No, el Partido Conservador, siendo el Partido Conservador, tenía el deber moral, intelectual y político de responderle a sus electores, que uno tiene un compromiso con los electores. Lo que pasa es que ahora algunos legisladores, no todos, dicen que como ellos compraron la curul no tienen compromiso con nadie, pero ya pagaron. No, pero no todos los conservadores compraron la curul, ni todos los liberales, ni nada. Entonces, ese partido debe haber enfrentado inmediatamente las disposiciones, sobre todo más extremistas del gobierno y más anárquicas. Pues aquí lo que estamos viviendo pues, es lo que está pasando en toda Latinoamérica. Entonces, estamos viendo una película que la han repetido varias veces. Estamos viendo la película de Venezuela, la película de Chile, la película de Argentina, la película de Bolivia, la película del Perú. Y ahora la misma acá, con las mismas cosas, los mismos líos del Congreso, los mismos ataques a la propiedad privada. Por ejemplo, el 40% de los ingresos de Colombia por exportaciones vienen por Ecopetrol. Entonces estos señores han resuelto que el turismo y algunos productos agrícolas que piensan sembrar, todavía no los han sembrado siquiera, van a sustituir los ingresos del petróleo. El petróleo que hoy se bajó, hoy es en el año es el momento que más ha bajado. Pero el precio del petróleo no lo pone Colombia, ni lo sube ni lo baja, porque Colombia es un pequeño país productor, ¿no? Lo que sí podemos tener seguro es que el día que no tuviéramos petróleo nos toca comprando en el exterior y no tenemos divisas para comprarlo. Sería la parálisis de la economía. Entonces, uno ve un ministro de Hacienda, un tipo serio, un hombre competente, un hombre capaz, que dice, no, hay que seguir explorando el petróleo. Pero ya la empresa Ecopetrol, su acción bajó a la mitad. Sí. Y los inversionistas petroleros, un gobierno que dice que no va a dejar sembrar más, que no va a dejar explotar más el petróleo, que no va a dar permisos de exploración. Entonces, Colombia va saliendo del juego petrolero y resulta que cualquier transición que se vaya a hacer en materia de combustibles tiene que ser lenta, tiene que ser pensada, tiene que ser reflexionada. Abrieron el mercado con Venezuela, no se ha movido el mercado con Venezuela, porque como se cerró ese mercado, pues ellos sustituyeron las importaciones colombianas por otras, entonces abrirlo de nuevo es lento, ¿no? Eso en economía todo tiene su precio. Por ejemplo, habían propuesto durante la campaña que esto se iba a sembrar aguacates en cantidades, que el aguacate iba a dar los dineros del futuro y tal. Resulta que ya en España siembran aguacates y en Europa están sembrando aguacates. Entonces, no. Pero además, sí hay algo que el ministro de Hacienda, que dio unas declaraciones para el tiempo de Yamida más diciendo que de pronto el próximo año, no este sino el otro, eso, el crecimiento de Colombia va a asombrar a todo el mundo. Eso es bueno, cuando un ministro hace profecías para mucho más adelante, pues nadie le puede decir nada en el momento. Pero con las medidas que está tomando, uno lo que ve es de crecimiento, uno lo que ve es desincentivación de la economía, uno lo que ve es más desempleo y un panorama oscuro para aquellos empresarios que querían
poner a funcionar sus empresas nuevas y todas las cosas, eso va para atrás. Y lo peor, que lo comentábamos aquí con mi querido amigo William Calderón, es que hay una comisión por ahí de unos juristas, entre comillas, que se les ocurrió entrar a chambonear, como dicen aquí en Colombia, con el Código Andrés Bello, el Código Civil. Resulta que ese Código Civil es una obra maestra. Andrés Bello hizo un trabajo enorme. No, eso es una cosa Universal. Impresionante. Tú le dices a cualquier persona que sepa leer y escribir, mire, hágame un artículo como este que hay acá sobre tal tema en el código mejor. Claro. Nadie. Ese código, además, algunos que no lo leyeron bien, es una copia del código de Napoleón. Es que lo vi su artículo en La Linterna Azul, que dirige el doctor Alvear Sanín. Sí. No, esa Linterna Azul trae cosas muy interesantes, pero sobre todo lo que tiene el mérito de Bello es que él estudió las 7 partidas, estudió las leyes que había en España, las leyes que había aquí en América, las leyes de India, y sobre todo el derecho romano. Yo ahí contaba que él precisamente le escribió un tratado de derecho romano, que fue pero un tratado maravilloso que fue texto en Chile. Entonces, el mismo derecho romano que quiso incorporar, según su artículo, el doctor Álvaro Gómez con el doctor Rodrigo Noguera Laborde. Sí, es que el doctor Gómez decía que el derecho romano es el que le organiza la mente a la gente, y sobre todo la lógica. Entonces, la idea de él era formar en la Sergio Arboleda elementos para dirigir el país. ¿Y qué pasó con él? Muy capaz. Bueno, que él se murió y se murió el otro. Se murió también el otro doctor y tal. El doctor Rodrigo Noguera Laborde. Sí, se murió. Pero hayan hecho el intento, ¿no? Que es lo importante. ¿Se murió o lo asesinaron? No, él ya estaba mayor, el doctor Rodrigo Noguera Laborde, al que asesinaron fue Álvaro. No, por eso. Sí. El doctor Álvaro. A él lo asesinaron precisamente cuando estábamos combatiendo el régimen. Sí. Yo me había reunido con él 2 o 3 días antes. Usted se reunía casi diario con él. Sí, pero él acaba de llegar de Europa. Él había estado viajando a Europa, había estado muy contento en Europa con su hijo y tal. Entonces a mí me había dejado una tarea que era hablar con una serie de militares y explicarles qué era el régimen. Entonces yo le dije a él, pero doctor, esto ya les ha explicado varias veces. Me dijo, no, hay que dar otra explicación con otra voz y esa es la tuya, para que estén bien convencidos. Le dije, bueno, tal. Y me dijo, y quiero que des mi clase, obviamente, de cultura ya en la Sergio Arboleda. Y mira, doctor, es que eso lo comparan a uno, usted es un gran orador y todas esas cosas. No. ¿Y qué les voy a hablar? Pues yo no sé cómo es el pensum ni nada. Me dijo, no, de lo mismo que hablamos los dos, de la cultura. De tal época, no sé cuándo. Entonces, él se iba a esos viajes, quería mucho a su hijo, que vivía allá y era pintor, pero el mayor placer de él era los museos. Mauricio. A Mauricio, sí, era muy querido. Pero el mayor placer de él era los museos. Los grandes obras de la pintura, de la escultura, tal. Era como un niño chiquito viendo los museos. Entonces, curiosamente, ese repaso del arte, de la cultura francesa, que él de niño había estudiado también en Francia, entonces él hablaba muy bien francés. Ese repaso, todo eso, como lo que lo rejuveneció. Era un hombre rejuvenecido. Tanto que llegué a pensar que tenía que hacer algún tratamiento que está como nuevo, ¿no? Entonces me dijo, bueno, explicaste lo René, sí. Y ahora pensemos en cómo tumbar el régimen. Que esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, la idea de él era dentro de una vía constitucional, una vía legal, cambiar el modelo, y tenía algo muy importante. Él había pensado en formar una fuerza militar, ¿no? Que tuviera aviación, que tuviera expertos en explosivos, que tuviera gente capaz de conocer el terreno, por ahí de unos 20.000 hombres, algo así, que en un momento dado pudiera perseguir la guerrilla hasta sus guaridas y acabarla. Porque él había llegado a la conclusión de que el problema de Colombia es que todos los gobiernos perseguían la guerrilla, pero nunca ninguno terminaba la guerra.
Entonces todos los gobiernos presidentes había que crear las condiciones para que eso pasara. Y las condiciones para que eso pasara era que todos estaba dividido el territorio nacional en comandos, digamos, que ocupaban un departamento, una región. No, había que tener un grupo que era solo para esa guerra, podía ir hasta el final y hasta las guaridas, que no encontraran dónde esconderse, y eso acababa la guerra, ¿no? O se hacía una paz o se acababa la guerra, que era la misión pues del Estado, porque cuando hablamos de Bolívar aquí al principio, Bolívar cuando plantea la primera constitución, la angostura para crear a Colombia, que es la que se aprueba después en Cúcuta con muy pocas variantes, él consideraba que al aprobar una constitución se aceptaba un orden real, un orden por unas mayorías, y todo el mundo lo aceptaba y no podía haber violencia, no debía haber violencia, ¿no? Pero resulta que aquí la gente aprueba las cosas y el derecho se esfuma, no vale nada el derecho, entonces cualquiera se puede levantar, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y Álvaro Gómez precisamente ese tema lo había pensado mucho, él decía que la ley no se puede transar, palabras de él muchas veces, y aquí la hemos transado y la estamos transando y la seguimos transando. Entonces, pero usted, ¿cómo ve? La ley no es una prendería. ¿Cómo ve a los conservadores trabajando en un gobierno comunista? No, digamos que los conservadores que se pasaron sin negociar, a aprobar todo lo que está haciendo la izquierda, pues obviamente es lo que la izquierda llama los idiotas útiles. Sí. ¿No? El idiota útil es un personaje que lo utilizan hasta cuando es útil, después le dan una patada y lo sacan del juego. Entonces están utilizando a estos tipos y los van a seguir utilizando porque, como le digo, Petro ha demostrado que es muy hábil político. Entonces Rafael Núñez decía que era un genio de la política, o sea que al enemigo hay que ponerlo a comer en la mano, como se hace con los caballos para domesticarlos, ¿no? Entonces Petro está haciendo eso, con liberales, con conservadores, con independientes y tal. Pero obviamente la lucha de todo el país nacional, que no se vende, que no se compra, que tiene principios, que tiene autoridad moral e intelectual, pues es contra todo lo que vaya y atente contra el orden y la democracia, la libertad y la justicia. Entonces, ese es el compromiso que tiene. Y Colombia, hay que recordárselo a cualquiera que pretenda aquí dárselas de dictador, o de tirano, o de un elemento que puede distorsionar las ideas y que puede destruir el sistema. Colombia es una tierra estéril para las dictaduras. El colombiano, en el fondo, respeta y admira la democracia. El colombiano quiere ser libre. El colombiano quiere que haya justicia. Mire, el 1% de la población en Colombia no llega a ser violenta. El 1% no llega. Ni siquiera en la guerra de independencia el 1% de la población estuvo peleando. Ejércitos pequeños, ¿no? Aquí nunca se ha llegado al 1%, pero esa pequeña minoría violenta, que digamos hoy en un país de 50 millones, que haya 30.000 guerrilleros, no llega al 1%, ¿no? Esas minorías violentas pues han logrado desestabilizar el sistema. Pero, ¿por qué? Porque la nación, el colombiano, es demasiado tolerante. El colombiano considera que la política solo sirve para votar una vez y después se retira a su casa y que pase lo que pase no le importa. No, en este momento tenemos que tener en cuenta que toda Latinoamérica está sufriendo un cambio terrible. El país más grande de esta región, que fue imperio, que fue un centro de derecha importantísimo, está a punto de ser entregado a una izquierda que desde luego no es una izquierda violenta como la izquierda de otros países, pero es izquierda y ha cometido muchos atropellos contra la democracia, contra la libertad, contra la justicia, se ha burlado de todo, ¿no? Entonces, ese país votó por Lula, después de que había sido condenado, no le importó nada que haya sido condenado, lo sacaron por un detalle técnico, lo sacaron. Mejor dicho, toda Latinoamérica se tiñó de rojo. Prácticamente, hay un pequeño país, que es Uruguay, donde está Lacalle, que es un personaje muy valioso, su padre fue presidente, él es un conservador y él está en el poder, pero es que Uruguay es como una especie de Suiza, entonces no se puede comparar con estos países de acá. Y está Ecuador, con Lasso, que es un presidente muy respetable, un capaz, serio, pero todo el resto está a la izquierda. Entonces, por eso digo, esto es una película
Lo que está pasando es que es una película que ya la vimos, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, los partidos tradicionales apoyaban a Chávez, a ver qué le sacaban, a ver qué lograban. Algunos los nombraba, otros no los nombraba. Algunos se volvieron chavistas, otros no. Así ha sucedido en todos los demás países de Latinoamérica y finalmente la izquierda se ha quedado. Es decir, en Venezuela lleva 20 años, ¿no? En Nicaragua lleva mucho más y es una dictadura total, ¿no? En Uruguay, como hubo una transición democrática. En Argentina uno no puede mirar tan a la ligera a Argentina, porque en Argentina el peronismo, cuando Domingo Perón era una fuerza que tenía gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha, y él era como el eje de todo. En este momento, Menem, por ejemplo, era de la derecha del peronismo. Menem hizo las reformas neoliberales, vendió empresas del Estado, lo mismo que hicieron aquí los neoliberales, ¿no? Pero en cambio, estos que están, los Kirchner, ¿no? Ellos son de la corriente izquierdosa, ¿no? Amigos de los ultras y tal. Pero el grueso del peronismo no es totalmente de izquierda, ¿no? Aunque tiene los sindicatos, pero unos sindicatos que quieren que el obrero tenga unas ventajas y tenga un estándar de vida bueno y tal. Entonces, eso hay algo de populismo, eso se llama populismo. ¿Qué le propone usted al Partido Conservador? No, el Partido Conservador en este momento ha cometido el más grave pecado de su historia, que es traicionarse a sí mismo, hacerse el harakiri. Es decir, los tipos que están en este momento con Petro se están haciendo el harakiri porque están violando los principios, atentando contra sus ideas, apoyando todo lo contrario de lo que puede ser el conservatismo aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué diría el doctor Álvaro Gómez de eso que están haciendo ahora? No se sorprendería. Mire, un día estábamos en la feria de exposición, se encontró con unos conservadores que estaban del otro lado, algo parecido a lo de ahora, pero no tan grave. Entonces se quedó como pensativo. Y me dijo, mira, en la época mía, cuando estaba joven, estamos en la posición, uno se cogía a golpes, uno defendía las ideas, y uno le ofrecían plata o un puesto y no lo aceptaba. Había dignidad, había coraje, una gente muy buena había. Y salíamos a las manifestaciones, nos echaban piedra a veces y todo, y ahí salíamos. No. Ahora, estamos hablando de un par de décadas atrás, le ofrecen un puesto, dice un presidente, le voy a dar un puesto a un conservador. Y sale la declaración que el presidente de la República dijo que le dará un puesto a un conservador. Y todos se quedan en la banca sentados, se pasan a la banca sentados por los 4 años del gobierno. Ninguno vuelve a chistar ni vuelve a hablar. Pero fíjense que eso cambió. Ahora no se quedan en la banca, ahora se pasan al otro lado automáticamente. Uy, por Dios. Entonces, pero eso ¿de qué deriva? La Constitución del 91, con la creación de la senaturía, esa que llaman nacional, y con una serie de cambios como los gobernadores elegidos popularmente, alcaldes, todo eso, al principio produjo una agenda independiente y cívica, pero después todos esos grupos politiqueros y mafias se unieron. Entonces ellos cogen, por ejemplo, en un pueblo de Cundinamarca, quieren poner senador, entonces se toman 3, 4 poblaciones importantes, digamos Girardot, Facatativá y otra, y con esa plata que sacan de esas alcaldías, eligiendo alcaldes populares, sacan un gobernador. Y con ese gobernador pone unos senados, y eso puede costar 10.000, 20.000 millones o más, ¿no? Hay gente que me dice, por ejemplo, que en algunos lugares del país van en unos carros blindados y ya no se echan discursos. Llegan allá, donde está el jefe, aquí llegó el jefe, tal, y sacan unas bolsas, de esas bolsas salen dólares, de otras salen pesos, de otras salen billetes de alta denominación, de otras de menor para repartir, y se compran los votos, ¿no? Entonces, no en todas partes, desde luego, pero eso ha pasado en algunas partes del país. Entonces eso determina que estos políticos, que además no se puede identificar en dónde tuvieron realmente el apoyo, porque no dependen de ninguna región en especial, no se sientan comprometidos ni con su región, ni con nadie, ni con su partido. Entonces son clubes políticos. Me están haciendo aquí señas de que el tiempo pasa. ¿Pasó ya o qué? Sí. Ah, bueno, tenemos que hacer otra. Tenemos que terminar, sí, esperemos que
que se haga otra cosa, pero estuvo muy bueno, excelente. No, usted. Es tan grato estar contigo que el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Muchas gracias, doctor. ¿Ves? Muy querido. Bueno, muchas gracias.